Bienvenida, bienvenido a Spirit Almanac, un podcast de BSMT Yoga en el cual exploramos, haciéndonos preguntas, en ocasiones obteniendo respuestas, todo lo relacionado con yoga, filosofía y espiritualidad aplicada al siglo XXI. Mi nombre es Borja Sainz, cofundador de la metodología BSMT Yoga, y es un placer y un honor tenerte al otro lado escuchando. Acabo de volver de la India hace 3 días y ya estoy preparando un podcast sobre la India que sacaremos próximamente. Además, informaros que en los próximos meses vamos a tener invitados, vamos a hacer distintos episodios con distintos profes de yoga y personas también. Quería también introducir personas asociadas con lo que para mí también tiene que ver mucho este concepto tan abstracto que es la espiritualidad, que está muy ligado con la creatividad, la intuición, la capacidad de transformar nuestra experiencia de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestras tendencias para poder adaptarnos mejor al mundo. Pero bueno, todo eso es hablando a futuro. Hoy, como habréis visto en el título de este episodio, Yoga para la Calma, vamos a hablar con una autora, con Tamara Suárez, mi mujer, que básicamente ha sacado un libro maravilloso sobre, no vamos a decir que es sobre yoga, porque si tenéis ya el libro, si lo habéis visto, Yoga para la Calma, Yin Yoga, Estrés y Emociones. Y gran parte de lo que creo que este libro nos aporta, fundamentalmente no tanto a quienes somos profesores de yoga, sino al individuo de a pie, a las personas que llevan una vida que quienes nos dedicamos al yoga a veces se nos pasa por alto lo complicado que es tener un trabajo de 8 horas, tener niños o no tener niños, etc, etc. Nosotros, los profes de yoga, intentamos llevar una vida que muchas veces huimos de ese estrés, aunque sinceramente yo no sé dónde huir ya, porque yo también mi estrés está ahí, siempre está presente. Pero este libro nos ofrece mucha información desde el punto de vista técnico de por qué nos pasa lo que nos pasa, desde el punto de vista del estrés, la ansiedad, la depresión, que muchas veces son esas palabras gruesas, pero debajo de ellas encontramos una realidad que creo que es la importante a tener en cuenta, y es el sistema nervioso. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso? Cómo todo aquello que sentimos, percibimos a nivel emocional, mental, emocional, tiene mucho que ver con cómo está regulado nuestro sistema nervioso y cómo el yoga no es más que una herramienta que nos puede ayudar a regular el sistema nervioso. Por supuesto, podemos tener esta idea clásica del yoga como un desarrollo hacia esa experiencia más allá del sufrimiento, pero muy ligada también a una forma de ver la realidad en la cual nos desidentificamos con lo material y buscamos aquello que trasciende lo material, el espíritu, por así decirlo. Pero eso está ahí, siempre va a estar ahí. Yo, que acabo de volver de la India, básicamente he estado casi 20 días sumergido en eso, pero mientras estaba sumergido en eso, en esa tradición, en esa espiritualidad, en esa, no obviemos la parte importante, estructura religiosa basada en creencias y religiones con imágenes, etc., etc., lo que yo sentía en mi interior tenía más que ver con mi sistema nervioso y cómo se estaba regulando durante todo ese tiempo que he estado allí. Y luego, por supuesto, mi mente pues se relacionaba con esta idea de espiritualidad. Pero lo que fundamentalmente me ha venido bien es cómo todas estas prácticas que nos ofrece la tradición del yoga se adaptan de una forma, es como un guante al estilo de vida que tenemos hoy en día. Y para mí esa es, digamos, por llamarlo de alguna forma, mi misión, a sacar el yoga de digamos, la estructura muy limitada que es para la gente que le gusta el yoga y que podamos realmente ofrecer estas técnicas. Quizás muchas veces hay que desligarlas de esa parte espiritual para que encaje en la vida cotidiana de todo el mundo que nos rodea. Porque lo que estamos buscando es, de nuevo, regularnos, y conforme nos regulamos, la vida cambia, y conforme la vida cambia, el mundo cambia, que estamos ahora viendo, bueno, siempre la humanidad siempre lo ha visto, ¿no? Viendo constantemente los problemas que acontecen en el mundo, pero es que los problemas del mundo forman parte básicamente de los resultados de las acciones de los humanos. Entonces, la forma en la que podemos cambiar cómo nos relacionamos con el mundo
fundamentalmente tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestras experiencias, con nuestras emociones. Así que sin más dilación vamos a dar paso a Tamara para que nos hable de su libro. Este es un libro que se llama Yoga para la calma, pero luego continúa con Yin Yoga, estrés y emociones. Mi primera pregunta es, si no practicas Yin Yoga, este es un libro que también encaja en, digamos, en la práctica de quien practica Vinyasa, Ashtanga, Bikram, Jivamukti, cualquiera de los estilos. Sí, y no solamente eso, sino incluso sin practicar ningún tipo de yoga, también van a aprender un montón de cosas sobre ellos mismos, sobre sus emociones. Todos tenemos emociones, todos sufrimos en algún momento estrés, de manera que también el libro les va a ayudar independientemente de hacer yoga o no hacer yoga. Y otra cosa que a mí me... a colación con esto, ¿por qué Yin Yoga? ¿Que te gusta a ti el Yin Yoga o qué? La verdad que el libro realmente, y es la parte novedosa, ¿no?, que aporto yo a Yin Yoga, porque hay muchos libros sobre Yin Yoga, sobre las posturas, sobre cómo se practica. Entonces, algo de esto hay en el libro, ¿no?, porque se estructura sobre la práctica de Yin Yoga, pero la clave y lo importante y el estudio que hago en profundidad en el libro es sobre el sistema nervioso autónomo, que es a lo que me he dedicado a estudiar los últimos años y en relación con la práctica de yoga. Y dentro de yoga pues hablamos de asana, respiración, meditación, concentración. Y todos esos elementos del yoga están destinados, lo sepamos o no, a regular nuestro sistema nervioso autónomo. A partir de ahora, sistema nervioso, ¿vale? Porque es que si no, pero que siempre me refiero al autónomo, a esa rama dentro del sistema nervioso. Hay aquí un apunte que a mí me gustaría hacer porque sobre todo en el último año lo he estado desarrollando bastante. Cuando dentro de la tradición del yoga, no toda la tradición del yoga, fundamentalmente el Hatha Yoga, que es la que más énfasis hace en todo este contexto de prana y energía, etc, etc. Una de las cosas que me resulta interesante que he visto de distintos expertos y académicos es cómo se va acercando más y más a relacionar esta idea de prana no como algo tan, digamos, etéreo y metafísico como energía, sino como el sistema nervioso. Es decir, tenemos cuerpo, como en el caso de los koshas, que tenemos el Anamaya Kosha, que es el cuerpo físico, Pranamaya Kosha, el cuerpo energético, Manomaya Kosha, el cuerpo mental. Luego tenemos Vijnanamaya Kosha y Anandamaya Kosha, que eso los dejamos ahí porque son más. Pero entendemos el cuerpo físico, entendemos el cuerpo mental, dentro de que la mente como tal no es un cuerpo, no es tangible, pero ¿qué narices es ese cuerpo energético, Pranamaya Kosha? Ya sabemos que los nadis, igual que los meridianos, no corresponden con los nervios, pero bueno, también decir eso sí, a mí siempre me ha resultado interesante porque en realidad antiguamente tampoco sabían lo que era el sistema nervioso en el medievo, ¿sabes? Pero veo una enorme relación y como os digo, es una opinión personal, pero también voy, digamos, recabando más información de gente mucho más experta que yo, que hacen esa relación de decir, no, no, es que Pranamaya Kosha, en realidad, conforme entendemos lo que es el sistema nervioso, con el sistema nervioso, como dice Tamara, lo vamos a reducir al sistema nervioso, pero está el sistema nervioso autónomo, con sus divisiones simpático, parasimpático, el sistema nervioso entérico, que tiene que ver con ese, lo que llamamos ese segundo cerebro. Hay una enorme relación con esta idea de prana y pranamaya kosha, es decir, lo que estoy sintiendo es prana, ¿no? Lo que estás sintiendo es esa regulación del sistema nervioso que dará lugar a un cambio en tu mente. Entonces, afectando al sistema nervioso a través de distintas prácticas, que como ha dicho bien Tamara, Yin Yoga es una práctica que ella utiliza, pero es que hay multitud de cosas que no tienen ni que llevar la etiqueta de yoga, que también nos van a ayudar a afectar al sistema nervioso y de ahí empezar a darnos cuenta cómo nuestra mente cambia. Entonces, bueno, me gustaría, Tamara, que sobre todo ahora te quedases, sumergieses al oyente en básicamente tu libro y en el sistema nervioso, que creo que es lo importante y relevante, aunque por supuesto el libro ofrece también muchos elementos de yoga, pero creo que aquí es donde está la verdadera revolución en la última década del yoga, cuando salimos de esa espiritualidad vacía en la que se intenta dar una información muy etérea, muy bonita, pero muy etérea, que dices, vale, cuando yo pongo el pie en la calle y me enfrento a mi vida cotidiana, ¿de qué me sirve todo esto? Pues ese es el problema y ahora empezamos a darnos cuenta que incluso
ese trabajo con los chakras lo puedes llevar a esta estructura del sistema nervioso. Es decir, los chakras me van a ayudar simplemente como inspiración o método de concentración, pero yo lo que quiero es regular el sistema nervioso. Así que cuéntanos un poco más, ¿qué podemos hacer para regular nuestro sistema nervioso? Bueno, pues hay muchas técnicas, de hecho, en el libro, y aunque ahora a lo mejor de repente el oyente está diciendo que este sistema nervioso me suena chino, no entiendo nada, qué sistema nervioso somático, ni periférico, ni central, ni entérico, en el libro está explicado, y yo creo que bien explicado, o eso espero, las distintas divisiones, ¿vale? Desde el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el periférico en que se divide, el central en que se divide, y voy haciendo zoom ahí en las distintas partes del sistema nervioso hasta llegar al sistema nervioso autónomo, que es lo que comentaba, ¿no? A lo que me he dedicado a estudiar los últimos años en relación con yoga, y que para mí ha sido la respuesta a miles de los problemas, dificultades que podemos encontrar como practicantes y si somos profesores que nuestros alumnos pueden enfrentar y cómo, entendiendo más sobre el sistema nervioso, podemos ayudarles, ¿no? Y tener ciertas respuestas. Porque es lo que decía, todo lo que hacemos en la práctica de yoga afecta al sistema nervioso. Y en los últimos años, como bien decía Borja, ha sido una revolución, en concreto en las distintas ramas, al descubrir las distintas ramas del nervio vago, que también es otra de las claves del libro, ¿no? Sistema nervioso autónomo, nervio vago. A eso dedico la primera parte del libro. Porque el nervio vago está relacionado pues, con esa respuesta del estrés, ¿no? Bueno, el sistema nervioso simpático en concreto, con esa respuesta ante el estrés que muchos sufrimos por las vidas que llevamos en Occidente, el estilo de vida que tenemos en Occidente. Y es la respuesta, ¿no? Para también el estado de depresión, poca motivación, podemos decir de bajón, también está la respuesta o ese análisis nos lo proporciona el sistema nervioso, ese estudio. Entonces es ese unir, ¿no? Y dar explicación a muchas cosas que sentimos. Y el sistema nervioso está relacionado también con las emociones. Por eso es un libro que va a dar respuesta a muchas personas porque me siento así. ¿Y qué puedo hacer para salir de este estado? Porque tenemos herramientas para intervenir y para afectar cómo nos sentimos y entender por qué nos sentimos así. Entonces esa es la primera parte del libro, ¿no? Analizar el sistema nervioso, cómo afecta en la práctica de yoga, y yo lo guío o lo hilo en la práctica de Yin Yoga, porque es un estilo que llevo enseñando durante mucho tiempo, también en las formaciones, y que al dejar tanto tiempo en las posturas, a lo mejor nadie sabe lo que es Yin Yoga, nunca ha practicado Yin Yoga, pero Yin Yoga es un estilo en el que el cuerpo está relajado en las posturas muy parecidas a las que se suele hacer en una clase de Hatha, muchas de ellas. El cuerpo está relajado, el músculo está relajado, o intentamos, ¿no? En la medida de lo posible. Y hay un tiempo que dejamos en las posturas. Un tiempo un poco más largo que en prácticas más dinámicas como puede ser Hatha o Vinyasa. Y ese tiempo es clave porque te permite hacer un trabajo a nivel mental, de observación, de análisis. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué esta postura, si me resulta incómoda, cuál es mi respuesta? Y empiezas a observar cuáles son tus patrones y cuáles son tus hábitos. Y hay una cita en el libro que es de Viktor Frankl que me encanta y que dice que en esos segundos en los que aparece nuestra reacción, ¿no? Ante cierto acontecimiento, en esos segundos que nos detenemos, observamos la reacción y decidimos cómo voy a actuar, cómo voy a responder en vez de reaccionar, en esos segundos mágicos es donde reside nuestra libertad, porque ahí es donde yo decido qué respuesta voy a dar, cómo voy a intervenir, ¿no? Y Yin Yoga nos proporciona esos segundos, ¿no? Esos segundos de libertad en los que te observas, ves la oleada emocional que se eleva quizá de cualquier manera, pues puede ser ira o rabia, frustración o aburrimiento, hay muchas emociones. Y en vez de coger el móvil y distraerte, ¿no? Salir huyendo o responder con ira o alejarte o te quedas en la postura y observas esa mareada emocional, cómo va disminuyendo, cómo va desapareciendo y qué se esconde detrás.
¿Qué se esconde detrás de esa ira? Porque muchas veces es miedo, ¿no? Entonces empieza a haber un trabajo también de nuestras emociones, de analizar y conocer nuestras emociones. Y eso es lo que se llama neurocepción. Esto también es un trabajo del sistema nervioso autónomo, es un término relativamente nuevo que acuñó Porges, y Porges es el que formuló la teoría polivagal en el año 94 aproximadamente, que ha revolucionado pues, el mundo de la medicina. Y por supuesto también del yoga, ¿no? En el yoga trabajamos con el cuerpo, trabajamos con la mente, y todos estos conocimientos sobre el sistema nervioso, todos estos descubrimientos, por supuesto han impactado en la práctica de yoga. Y de ahí tenemos yoga sensible al trauma, que es otra de las formaciones que doy, que para mí están muy relacionadas, Yin Yoga y yoga sensible al trauma. Dentro de que Yin Yoga no es el estilo ideal para personas que tienen estrés postraumático, pero todo el conocimiento del sistema nervioso, que es lo que analizamos y estudiamos en profundidad en esa formación de yoga sensible al trauma, y cuando hablo de trauma me refiero a estrés postraumático, lo fusiono con la práctica de Yin, ¿no? Porque se puede eso, hacer ese trabajo de neurocepción. El sistema nervioso lo que hace es mandar, bueno, muchas cosas, es el sistema más complejo del cuerpo, y el autónomo funciona de manera involuntaria. O sea que está trabajando sin que nosotros seamos conscientes, ¿no? De esas funciones y de todo ese bullir interno. Pero tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad, la habilidad, la podemos desarrollar, de llevar nuestra atención a todas esas comunicación que viene de nuestro cuerpo, que viene del sistema nervioso autónomo, ¿no? Esas veces, voy a poner un ejemplo, esas veces que te despiertas a lo mejor como de bajón o así deprimido, de repente en medio de la tarde dices, estoy como con poca motivación, lo veo todo negro, no entiendo por qué. Otras veces al contrario, que te vas a comer el mundo eufórico, feliz, y es como, joder, pues no sé, porque no ha pasado nada para que justifique, ¿no? Que me pueda sentir así, pero me siento así. Entonces lo que hacemos es llevar atención a qué es aquello que ha despertado este estado, ¿no? Y a eso se llama neurocepción, y es una herramienta muy importante porque nos permite analizar y entender por qué me he puesto en alerta. Quizá ha sido cierta voz, quizá ha sido algo que he visto, quizá ha sido lo que sea, ¿no? Cada persona, el sistema nervioso se va regulando, es decir, venimos con un sistema nervioso, digamos, inmaculado. Hay parte genética, claro que sí, es ese duda constante, ¿no? De qué es nature y qué es nurture, ¿no? Nos viene dado por naturaleza, por genética, y que procede de la crianza. Pero sí, claro, hay un componente genético, pero hay un componente muy importante que es ese esculpir el sistema nervioso del recién nacido en los 7 primeros años de vida, es clave, y es ese esculpir en función a la relación que tiene con su cuidador. Entonces empiezas a entender, y no siempre vamos a saber el motivo exacto de por qué nos hemos sentido a lo mejor en cierta conversación o en cierto acontecimiento en alerta y hemos querido salir huyendo, o nos hemos puesto agresivos, que es ese lucha-huida, esa respuesta del sistema nervioso simpático. Quizá no vamos a saber, bueno, claro, porque como de pequeño me pasaba esto. No, quizá no siempre lo vamos a saber, pero hay veces que sí vamos a poder tirar del hilo y empezar a entender, vale, este tipo de situaciones a mí me ponen en alerta, sea el motivo o no. Cuando lo sabemos, la verdad que nos ponemos muy contentos, ¿no? Porque siempre nos gusta entender, pero hay veces que a lo mejor no vamos a saber el motivo, pero sí empezamos a entender, esto a mí me pone en alerta, o esto hace que entre en ese estado más parasimpático, ¿no? Más de bajón, voy a llamarlo así, de bajón, deprimido, de poca motivación, con poca energía. Y analizar, pero ¿está justificado? Porque realmente estoy seguro, estoy tranquilo. Y empezamos a construir, ¿no? Y a entender qué es lo que nos sale de ese estado de calma, y de ahí el nombre del libro, Yoga para la calma, que nos saca de ese estado, voy a utilizar otro palabra, vagal ventral, para los que sepáis algo más sobre el sistema nervioso autónomo. De todas formas está todo explicado al detalle en el libro. Que me saca de ese estado de calma, en el que me siento segura, protegida, conectada. Yo utilizo de repente el femenino, de repente utilizo el masculino, también lo hago en el libro, y lo hago por un tema de que me refiero a todos. Es verdad que el que practica yoga casi siempre es más un público femenino, pero utilizo femenino y luego masculino y voy cambiando según me voy acordando, pero vamos, que es para todos, todas, todes.
Y, y entonces es ese, ¿no? Es ese analizar por qué me encuentro así y poder empezar a entender de dónde proceden estas emociones y volver al estado de calma. Calma porque la palabra está muy estudiada aquí, ¿eh? Es yoga para la calma. Y viene de distintas partes, ¿no? De nuevo, no me quiero poner como muy técnica con el tema sistema nervioso, está explicado al detalle en el libro y si escucháis el podcast a lo mejor después del libro vais a atar como más hilos. Pero pongamos, voy a hacer esta estructura ya del sistema nervioso autónomo, es este que funciona de manera involuntaria y tiene dos ramas, o hasta el 94 se establecían como esas dos ramas del sistema nervioso simpático, que es el de lucha-huida, en el que nos ponemos en alerta por algo que amenaza nuestra supervivencia, o nuestro sistema nervioso lo entiende así, y no tiene que ser algo de vida o muerte muchas veces, ¿eh? Un email desagradable de nuestro jefe nos puede poner en este estado. Y nos aceleramos, nos agitamos, ¿vale? ¿Ver? Tiene su utilidad, ese estado de estrés. Es súper útil, es lo que ha hecho que sobrevivamos como especie. Entonces, eso de estrés siempre negativo, no, el estrés es lo que nos saca de nuestro sitio de confort y nos hace evolucionar, avanzar a nivel salud, que podamos mejorar, salir de ciertos estados, mejorar nuestra salud. O sea, la dieta es generar, o los ayunos son generar cierto estrés en nuestro cuerpo físico, el ejercicio es generar estrés. Lo que pasa que cuánto estrés un estrés no perpetuado demasiado tiempo, demasiado en el tiempo, con descansos, ¿vale? Eso es lo que hace que sea un estrés saludable. Luego tenemos, y lo analizo también en el libro, hay distintos tipos de estrés, y claro, está el estrés dañino, que ese sí que tiene unos efectos negativos en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental y en casi todos los sistemas, que también lo analizo con el EGHPA. Lo mismo, que no suena chino, todo está ahí bien explicado. Entonces está ese estado, sistema nervioso simpático, que seguro que nos suena muchísimo y los practicantes de yoga pues habla mucho de él en las clases y los profesores pues deberían tenerlo así como muy claro la terminología y qué es. Luego tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es ese estado de rest and digest o ese estado de descanso y digestión. O sea que es el estado, está regido o está regulado por el nervio vago, que es como otro de los importantísimos ahora unidos a la práctica de yoga. Es fundamental saber el nervio vago porque todo ahora en yoga es cómo estimulo el nervio vago, porque el nervio vago y tener tonificado, ¿no? Tener una buena respuesta vagal hace que salgamos de ese estado de estrés, ¿no? De ese estado de agitación, de energía caótica, de ira, agresividad, ¿no? Muchas veces se manifiesta así, del sistema nervioso simpático. Pero Porges descubrió en el 94, bueno, formuló en el 94 la teoría polivagal que informa que hay dos ramas del nervio vago, una que es la vagal ventral y otra es la vagal dorsal. Bueno, a nivel evolutivo, cada una de estas fue apareciendo poco a poco, ¿no? Con un montón de años de diferencia. La primera fue la vagal dorsal, luego el sistema nervioso simpático y luego apareció la vagal ventral, que además es la que nos ha permitido pues, construir estas sociedades complejas, ¿no? En las que la comunicación entre los componentes de la sociedad es clave, ¿no? Para esa evolución. Entonces es el sistema más reciente, pero es ese sistema, el vagal ventral, que está activo solamente si nos sentimos seguros o que está presente, ¿no? Que está presente en nuestras vidas, estamos ancladas en él, en ese estado, cuando nos sentimos seguras. Esto es fundamental. Cuando nos sentimos seguros y protegidos. Si no nos sentimos seguros y protegidos, se activan alguno de los otros dos estados. Casi siempre el sistema el simpático, ¿no? Así como de entrada. Luego ya no lo vamos a ver hoy, pero hay desregulaciones del sistema nervioso autónomo. De hecho, el estrés postraumático es eso, una desregulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, ese estado en el que me siento protegida, y cuando me siento protegida y segura, y pensad que es clave para todo, porque de este estado en el que me siento segura y protegida, de este estado es fundamental para que pueda descansar, dormir, relajarme. Y si no, pensad en algún momento en el que habéis intentado hacer una relajación guiada, pero teníais algo en el fuego, o los niños no había nadie que los estuviera vigilando. O sea, estás ahí con esa pequeña alerta, no te sientes completamente segura, no te puedes relajar.
Y estoy hablando de cositas mínimas y además solucionables, ¿no? Rápidamente, pues apagas el fuego, pues alguien se encarga de los niños. Pero pensad en la cantidad de cosas que nos sacan o que nos tienen inseguras a lo largo del día y que nos sacan de este estado. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Si además te interesa practicar con nosotros, puedes visitar nuestra plataforma online yogabasement.com. En ella encontrarás cursos, formaciones, pero lo más interesante, puedes unirte a nuestro estudio de yoga online. A través de una cuota mensual tendrás acceso a todas las clases que impartimos ese mes Tamara y yo, tanto de BSMT como de Yoga Nidra, como de Yin Yoga y otras técnicas, pero lo más interesante, vas a poder acceder también a todas las clases previas que han quedado grabadas. Por lo tanto, tienes yoga para pasarte un año en la esterilla. Muchas gracias y disfruta del episodio. Entonces es fundamental porque en ese estado de calma, de seguridad, ¿vale? Yo lo llamo calma, pero es ese estado vagal ventral en el que estás en calma, en el que te sientes segura, protegida, ahí es cuando te puedes comunicar con los demás, relacionar con los demás. Y pensar que el nervio vago, bueno, tiene distintas ramas. Y una de ellas es la supraclavicular, por encima de las clavículas, que está relacionada con la comunicación, con tragar, con masticar, con la expresión. Estamos súper sintonizados con nuestro entorno y con las personas que nos rodean, y no solamente las personas, con otros seres vivos. Pensad en nuestro perro, por ejemplo. Los sistemas nerviosos se corregulan. O sea, tenemos que tener nuestra autorregulación, que son estas herramientas que están en el libro de poder regular de manera autónoma cada uno su sistema nervioso, con prácticas de respiración, de relajación, por supuesto con yoga en plan movimientos, asana, ¿no? El tipo de movimiento es fundamental, el tono de voz, la música, o sea, miles de cosas que regulan nuestro sistema nervioso autónomo y que tenemos, por supuesto, que empezar a identificar. Es ese trabajo, ¿no? de la formación de yoga sensible al trauma es la mitad de la formación, ¿no? Es muchos trabajos de exploración personal para entender bien estos estados. Pero también tenemos esa capacidad de corregularnos. Los sistemas nerviosos se corregulan en el sentido de que con nuestro entorno regulamos nuestro sistema nervioso. Y pensad, por ejemplo, cuando te dan una mala noticia, ¿qué haces lo primero? Llamas a alguien, ¿no? Buscas ese apoyo, buscas regularte. ¿A quién llamas? A esa persona, desde luego, no con la que juega adrenalina, tal, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero normalmente es alguien que te da esa calma, estabilidad, seguridad, que va a regular a través de la voz. Quizá no eres ni consciente, ¿eh? Pero es como, no, pues siempre llamo a ella, pues yo qué sé, me hace sentir bien. Pues aquí empiezas a... ¿Y qué es lo que te hace sentir bien? Quizá es su voz, el tono de su voz es muy importante, es súper importante para el sistema nervioso. Y no quiere decir que a todos nos guste la misma voz, ¿eh? Hay algunos que nos regulan unas voces y a otros otras. Hay algunos que nos regulan muchas voces alrededor, como de fondo. Hay otros que a eso les pone en modo alerta. Entonces, es que cada uno, el esculpir de su sistema nervioso ha sido muy distinto que al de otros, ¿eh? Y he dicho hasta los 7 años es muy importante, pero luego puede haber experiencias a lo largo de la vida que esculpen el sistema nervioso para bien o para mal, en el sentido de manera beneficiosa o no. Pero esa es la clave también, y por eso es la clave del libro, es que el sistema nervioso es plástico. Quiere decir que se puede modificar a través de la experiencia. De manera que tú puedes estar en un estado de estrés desde hace mucho tiempo, pero no pienses que ya te vas a quedar ahí, porque puedes volver al estado de calma, ese estado vagal ventral, a través de la respiración, lo mismo, pues técnicas que se recogen en el libro y hay muchas más, ¿eh? Prácticas somáticas, relajación. Y relajación no es tumbarnos boca arriba y escuchar a alguien que nos guía en algo. Cada uno tenemos también nuestro camino hacia la regulación, hacia la relajación. Lo digo porque muchas personas simplemente pensar tumbarse boca arriba y hacer shavasana puede ser lo que más es como irse a la guerra, lo que más les puede alterar. Entonces, con ellos habrá que trabajar de una manera distinta. Lo digo porque profesores de yoga o practicantes de yoga o que hayan alguna vez intentado hacer yoga es como, pues yo a mí no me siento bien.
vale, ese tipo de técnica no te sentó bien, pero hay miles de ajustes y adaptaciones que podemos hacer. Y ahí está la clave, ¿no? De entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos Shavasana? A lo mejor no lo sabemos. Me acuerdo de una profesora que decía, tengo un alumno que no que le gusta hacer Shavasana, pero yo le digo, tienes que quedarte en Shavasana, es una postura muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante Shavasana? Porque a lo mismo estamos repitiendo ideas que nos han dicho en una clase, en una formación, pero no nos hemos cuestionado, ¿pero por qué es realmente importante Shavasana? Y es tumbados boca arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tumbados boca arriba? Está claro que sí. Hay una parte que es importante, estar tumbados boca arriba con el cuerpo simétrico y de hecho está relacionado con el sistema nervioso. ¿Pero lo sabemos? Porque si no sabemos por qué es importante, por qué es beneficioso y qué dificultades puede haber en ciertas prácticas y en ciertas posturas, nunca vamos a poder modificarlas, sacarlas de una secuencia, eliminarlas incluso si es necesario. Por eso es muy importante saber por qué hago lo que hago. Eso es yoga al final, es prestar atención. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, bueno, que al final me voy del hilo y luego me cuesta volver. Entonces, es volver a ese estado de calma, ¿no? Es cultivar ese estado de calma y que para cada persona ese camino hacia la calma puede ser muy distinto, pero que pensemos que hay un montón de herramientas para regular nuestro sistema nervioso y para cada uno serán distintas porque cada uno tenemos un sistema nervioso distinto. Es lo que hace que experimentemos la realidad de manera distinta. Que ahora mismo hay aquí, yo qué sé, venga alguien a atracarnos y a lo mejor estamos 10 personas en la sala, 2 desarrollan estrés postraumático y el resto no. ¿Y por qué? Ay, la pregunta del millón. Y que dentro de un año vuelva a pasar exactamente lo mismo a las mismas personas y los que desarrollan estrés postraumático son otros y aquellos ya no. Ese entender que hay muchos aspectos que afectan, ¿no?, a nuestro sistema nervioso y cómo cuidarlo. Cómo cuidarlo, muchas veces veo, para nutrir el sistema nervioso. Bueno, para cuidarlo y para sobre todo esa respuesta vagal ventral. Y luego hay otra rama, ¿no? Que entonces ya para cerrar este apartado, digamos, esa rama vagal ventral es ese estado de calma en el que por supuesto me tengo que sentir segura. Si no me siento segura, no voy a estar anclada en este estado. Es así. Voy a estar en el sistema nervioso simpático con ese estrés, aunque por fuera se me perciba como muy tranquila, muy relajada. Las procesiones siempre van por dentro. De hecho, van ahí por toda esa red de nervios. O estaré en vagal dorsal, que es la otra rama del nervio vago, que fue la primera a nivel evolutivo en aparecer y es la que nos quedamos como sin energía, colapsados, bloqueados, sin motivación, deprimidos, con pocas ganas de movernos. Ahí analizo, ¿no?, en el libro las funciones, porque cada uno de estos estados no quiere decir nunca quiero estar en el sistema nervioso simpático. No, es muy importante, es lo que nos hace despertarnos por la mañana y salir de la cama, enfrentarnos a ciertos proyectos, salir adelante en ciertas dificultades, o sea, es importantísimo. Y vagal dorsal también es importante, es lo que hace que nutramos, cuando está activado de manera no reactiva, es lo que hace que nutramos, que el cuerpo se nutra profundamente. Pero cuando están activados de manera reactiva, en el sentido de cuando estoy en alerta, cuando me siento en peligro, ahí es cuando empiezan a aparecer problemas. Sobre todo si, pues eso, se mantiene en el tiempo. Entonces son todas estas herramientas para salir de esos estados por esta clave, y es que el sistema nervioso es plástico, lo podemos modificar con las experiencias. Entonces no penséis que os vais a quedar en ese estado de depresión o de ansiedad. Podemos salir y no solamente con la terapia hablada, que es muy útil, por supuesto, es fundamental. La práctica de yoga no viene a sustituir ni la fisioterapia, ni la psicología, ni la psicoterapia, ni los nutricionistas, o sea, todo es súper importante. La práctica de yoga tiene un papel muy importante también, pero no viene a sustituir herramientas que tenemos y disciplinas que tenemos que son fantásticas, y que además están desarrolladas para eso. Pero sí es verdad que es una manera que se ha comprobado muy útil, y no solamente muy útil, súper beneficiosa para apoyo a la terapia hablada.
y es el movimiento, cómo me muevo, cómo entro en ese estado vagal ventral. Y hay miles de maneras de entrar en ese estado, de dirigirnos hacia ese estado. Cómo respiro, es la clave. La respiración es que está conectada con los centros emocionales del cerebro. Entonces, cómo respiras, y muchas veces las asanas lo que hacen es que respiremos de una manera en específico, cómo respiras ya va a generar unos cambios inmediatos, ¿no? en nuestro estado de ánimo. Y son prácticas que son acumulativas. Tampoco podemos pensar que si llevamos 10 años con un nivel de estrés brutal, ahora voy a hacer 4 respiraciones y esto se acaba. No. O sea, tú tienes el camino del estrés, lo tienes ya más que rodado. Pero tienes a lo mejor el camino hacia la calma, no tanto. Está lleno ya de hierbajos. Tienes que empezar con esta respiración, quitas unas hierbitas. Ahora voy a hacer esta pequeña práctica de asana. O sea, quitan otras hierbitas. Pero tu respuesta habitual va a seguir siendo la del estrés, por ponerla así un poco gráfico, ¿no? Pero esta noche voy a hacer esta práctica de tal. O esta otra, ¿no? Y vas quitando más hierbitas. Y es todos los días, un poquito. Ciertas prácticas pueden ser más largas, pero más que algo muy largo, así como de choque y luego en una semana no vuelvo a hacer nada, en plan de pues voy a yoga una vez en semana una hora y luego ya hasta la semana que viene. Más que eso, que también es muy importante, pequeñas prácticas. Pues me despierto por la mañana 5 minutos esta respiración. Luego a mediodía voy a dar un paseo por un parque cerca de casa, 10 minutos, invitando la sensación de asombro. Ahora vamos a esto del asombro, la gratitud. Son emociones que aparecen simplemente, que aparecen solamente cuando estamos ancladas en ese estado de calma y de seguridad, de vagal ventral. Entonces podemos hacer a la inversa. Está claro que cuando estás anclada en ese estado aparecen más este tipo de emociones, ¿no? Tú no puedes estar agradecido o perdonar cuando estás en un estado reactivo, de alerta, pero puedes invitar estas emociones, aunque al principio te resulten como raras o no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo invito la sensación del asombro, la emoción del asombro, ¿no? Y es una de las emociones más importantes en Tantra clásico. Hay 9 emociones, y de hecho Shanti, que es se considera una emoción, pero en realidad está más allá de las emociones. Shanti significa paz, esa calma, ¿no? Por eso también el libro se llama así. Y es como esa base de la que surgen las emociones y donde quieres que las emociones vuelvan y se disuelvan. Entonces, de esas 8 emociones restantes, que son 4 pares de opuestos, podemos decir así, una de ellas es el asombro, el maravillarnos, ver las cosas con los ojos de un niño, ¿no? Como viéndolo por primera vez, que de hecho es una emoción que está ahora muy de moda. Hay un montón de científicos, recuerdo el otro día un podcast con un científico que además ha escrito sobre el asombro y hay un montón de libros sobre el asombro y educar en el asombro y porque es una emoción súper importante y es una emoción que surge de este estado de calma y que nos devuelve al estado de calma. Y entonces podemos, vale, yo no estoy muy en calma y el tema del asombro me suena como de chiste, vale, pero puedes empezar a invitar esta emoción. Pues por las mañanas, con cualquier cosa, algo sencillo. Porque el asombro es algo sencillo, no tiene que ser algo, el otro día escribía yo, complicado, no es avanzado, no tiene que ser algo espectacular, no hay que ir a ver el Taj Mahal, ¿no? O yo qué sé, o la Torre Eiffel. El asombro es algo que puedes cultivar, simplemente hay que prestar un poco de atención, que es mi definición preferida de yoga. Y suenan los pájaros en la mañana y es como pararte unos segundos, escuchar el canto de los pájaros, sentirte con esa conexión con algo mayor, estoy escuchando el canto de los pájaros en este momento, ¿no? Y dura unos segundos nada más, pero empiezas a invitar a esa emoción. Y empiezas de nuevo, a quitar otras hierbitas en ese camino hacia este estado de calma, este estado vagal ventral. Os voy a leer unas páginas del libro precisamente sobre el asombro. Y este no es un podcast sobre el asombro, es cierto, pero yo lo llamo maravilla, ¿no? En la página 140. Pero este es un libro que es de yoga, claramente, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos hacer sin necesidad de una esterilla y sin necesidad de haber hecho jamás yoga, que aparecen ahí en el libro. La formación, por ejemplo, que imparto de yoga sensible al trauma, pues está llena de este tipo de prácticas. Pero luego están este tipo de emociones, ¿no? Que
podemos también empezar a implementar. Y entonces, maravilla, y aquí en el libro os leo, es cuando nos sentimos parte de algo más grande, lo que despierta una sensación de abundancia, de desear compartir. Y es ese estado vagal ventral en el que quieres relacionarte con los demás, te relacionas con los demás, les cuidas. Es donde aparece la creatividad. La creatividad parte de este estado vagal ventral, ¿eh? No somos muy creativos cuando tenemos miedo. Entonces, la maravilla es ese momento de profunda apreciación que está relacionado con vagal ventral. Es una experiencia modeladora del sistema nervioso, o sea, puede modelar, abrir ese caminito, ¿no?, hacia ese estado de calma. Cuanto más visitemos este estado y dediquemos unos segundos a saborearlo, más momentos de este tipo vamos a ir descubriendo en nuestro día a día. Y esto nos va a llevar a reforzar ese estado vagal ventral, acumulando energía restauradora, de conexión, de plenitud. La gratitud, que viene a continuación, lo mismo. Y pensad cuántas veces hacemos esto en las prácticas de yoga, ¿no? Muchas veces abrimos las clases, vamos a abrir con gratitud. Gratitud, o cerramos con gratitud. ¿Y por qué hacemos eso? Los yogis, vale, lo hacían, ¿no? Y hay un montón de prácticas, sobre todo al cerrar las prácticas, que tienen su nombre en sánscrito, ahora no me acuerdo, pero es como esa gratitud, ¿no?, al linaje de los maestros iluminados, etc. ¿Por qué lo hacían? Y ellos, es lo que comentaba Borja, ellos a lo mejor no tenían el mapa del sistema nervioso central con todas sus ramificaciones, pero sí que distinguían entre los estados. Y todo lo que hacían era para llevarnos a vagal ventral con distintas herramientas, y una de ellas es cultivando gratitud en las prácticas. Entonces, a mí es lo que me alucina. Cuanto más estudio sistema nervioso autónomo, cuanto más estudio sobre yoga, es como, ¿cómo sabía esta gente hace tantísimos años sin tener los conocimientos que tenemos ahora? ¿Cómo llevarnos, ¿no?, y cómo conseguir estas respuestas? Es que es alucinante. Hay un texto tántrico, y esto lo tengo en la página 146, que es una de mis definiciones preferidas del yoga, que viene de los Shiva Sutras y que define yoga como Vismayo Yoga Bhumika, que esto significa: la base del estado de yoga es la actitud de sorpresa y curiosidad. O sea, la base del estado de yoga va a partir de ese estado vagal ventral. Y pensad cuántas veces hacemos las prácticas de manera robótica, porque sé que es lo que viene ahora. Ahora viene el otro lado. Bueno, es que ahora se pone la pierna aquí. Ha dicho el nombre de la postura, es que es así. ¿Cuántas veces lo haces así, no? O sabes cómo se tiene que mover el cuerpo. Y tenemos esa actitud de repetitividad, de aburrimiento, de falta de curiosidad. Y pregunto yo en el libro, ¿cuántas veces practicas completamente presente en el instante sin expectativas? Porque la mente siempre va al esto ya lo sé. Y eso nos arrebata la curiosidad infantil, los ojos de niño, la mente de principiante. Y en los Shiva Sutras, este texto, la curiosidad, que es vismaya en sánscrito, se considera la principal emoción que guía en la práctica y no nuestros apegos o aversiones. ¿Cuánto podemos incitar esta emoción de manera que lo que suceda a cada instante sea como si no hubiera pasado antes? Piensas, es una manera completamente distinta de practicar y empiezas a anclarte en vagal ventral. Y es lo que os digo, es poco a poco, todo es acumulativo, no podemos pensar que en 3 días, pero hay cambios, empiezas a modelar tu sistema nervioso a través de la práctica de yoga. Y no quiere decir que tengas que saber todo sobre el sistema nervioso para empezar a remodelar, para eso están los profes de yoga, pero como profesor de yoga es fundamental. El otro día hablaba con una alumna, es que la formación de yoga sensible al trauma, que me decía, bueno, es que es una pasada. Digo, es que es una formación que, bueno, la que yo imparto, yo no sé cómo lo imparten en otras escuelas, ¿no? Pero mucha parte de la formación es para cualquier persona que tenga estrés postraumático o no, porque yo estoy formando a profesores y ellos tienen que entender muy bien esos distintos estados y cómo regular y salir de algunos, ¿no?, del simpático y del dorsal. Pero es esa parte de análisis personal y decíamos, es que esto tendría que estudiarse incluso antes de un 200. Bueno, es que se tendría que estudiar, yo qué sé qué deciros, en el instituto, para empezar a entender nuestras emociones. ¿Por qué me siento así? ¿De dónde vienen estas emociones? Las emociones proceden del cuerpo. El estómago que se encoge, ese aleteo como de mariposas, la garganta con ciertas emociones. Muchas veces nos sentimos, esta información va del cuerpo al cerebro a través del nervio vago y demás, más comunicadores. Es lo que explico también en el libro. Con cada pensamiento va un químico con él. Entonces todo el cuerpo experimenta los pensamientos.
a través de todos esos químicos, ¿no? Que ya se sabe que son recibidos por todas las células del cuerpo. Entonces, es esa comunicación mente-cuerpo, cuerpo-mente constantemente. Y tenemos que estar muy en contacto con ello, porque si no estamos a merced de nuestras emociones. Entonces, bueno, que yo me emociono ya está el podcast yéndose un poco de horario. El tema es como esa clave, ¿no? Y es importantísimo entender, ya nos dediquemos al yoga o no, tenemos que entender nuestras emociones, porque nuestras emociones, que antes se consideraban como algo primario, ¿no? Hace años, no, las emociones no, toda esta herencia cartesiana de las emociones, no, lo importante es la razón. Las emociones rigen y sobre todo se ha descubierto, participan en la toma de decisiones, participan en la razón. Entonces, no, y de hecho ya en Occidente, porque en Oriente siempre se han tenido en cuenta, ¿no? Y un valor, se les ha dado gran valor, pero en Occidente las teníamos como relegadas a un segundo plano, como algo de débiles. Y ahora ya se les empieza a dar el valor y el lugar que tienen, y es uno muy importante. Y de eso, pues por supuesto, también hablo en el libro, ¿no? Desde el punto de vista de Occidente y desde el punto de vista de Oriente, por supuesto. Hay prácticas para las emociones pues desde hace siglos y siglos. Rasa Sadhana, hablo de ella en concreto. Entonces, bueno, es ese em, núcleo muy importante del sistema nervioso y cómo afecta a la práctica de yoga. Y como estáis viendo, no he hablado de Yin Yoga en todo el rato. Entonces se puede aplicar a cualquier práctica que hagamos, porque en todas las prácticas hay respiración, hay cualidad del movimiento, y la cualidad del movimiento por esa corregulación es clave para regular el sistema nervioso de nuestros alumnos. Nuestro tono de voz es clave, y eso no quiere decir que tengamos que poner vocecitas suaves, que a todo el mundo, por cierto, le saca de quicio. Hay que poner voces sensuales, no. Tiene que ser una voz que transmita calma. Es lo que decía mi profesora, que tu voz esté conectada con un espacio de calma que tú tienes muy trabajado, y esa es nuestra labor como profesores de yoga, ¿no? Practicar lo que enseñamos. Y si tú practicas a diario, pues eso, en tu práctica, ese estado, para cultivar ese estado de calma, de relajación, de estabilidad, ese estado vagal ventral, luego eres humano, vas a tener emociones, te vas a enfadar, por supuesto, es una fantasía, ¿eh? No, yo soy profesor de yoga y no me enfado, es otro de los apartados que tengo en el libro. Qué tontería estamos diciendo. Claro que te vas a enfadar y claro que te vas a emocionar con cosas. Claro que vas a tener miedo en ciertas situaciones, pero ¿cuál es tu capacidad de resiliencia, no? ¿Cuál es la capacidad que tienes y eso es lo que tienes engranado? ¿Cómo salgo de esos estados y vuelvo a mi estado de calma? ¿Mm? Y cada vez vas a tener más perspectiva y a lo mejor te enfadas un poco menos, ¿no? Pero no nos pongamos metas, por un lado, ridículas e irreales, ¿no? La práctica de yoga es cultivar nuestra atención, ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Ese satya. Satya, ser sinceros, honestos con nosotros mismos en todo lo que hagamos, no solamente en la práctica de asana, eso es secundario, tampoco voy a decir, pero está ahí, pero eso ¿cuánto ocupa en nuestro día? ¿45 minutos? Satya todo el día. Sé honesto contigo mismo, lo primero. Y por supuesto con los demás, ¿no? Y ahimsa, no hacernos daño en asana, sí, 45 minutos al día. No, todo el día. Ahimsa, como esa compasión por todos los seres también, ¿eh? No solamente no hacernos daño. Entonces ya habéis visto, se aplica a cualquier estilo de yoga y no solamente de yoga, ¿no? Entonces respiramos, nos movemos, la cualidad del movimiento. Yo lo hilo más en Yin Yoga porque en Yin Yoga hay más tiempo en las posturas y nos permite hacer más ese trabajo de análisis, reflexión de las emociones y con ciertas frases, y ya sabéis los que nos seguís en las clases online o en las formaciones, a mí me encanta, ¿no? Toda la parte de unir poesía o frases inspiradoras de autores, de distintos autores, en la clase, ¿no? Porque me gusta como ese trabajo corporal y como ciertas emociones, ciertas frases, ciertos conocimientos se unen muy bien durante la práctica de asana. Y empezamos como a corporizar, a experimentar, ¿no? Ese embodiment, a experimentar ciertas frases, ciertos pensamientos muy bonitos, ¿no? Entonces hay una parte del libro, bueno, por supuesto que hablo de Yin Yoga, cómo se practica Yin Yoga, porque hay secuencias de Yin Yoga, entonces es cómo vas a practicar Yin Yoga. Yin Yoga es muy difícil lesionarte, de eso hablo también, ¿no? Todo el aspecto físico. No me meto muchísimo, pero sí que quito un poco de hierro al asunto. Es difícil porque no te tienes que quedar en las primeras sensaciones. Nunca vas a trabajar al máximo rango de movimiento, eso es opuesto a la práctica de Yin.
y el músculo está relajado y tienes que estar muy presente en las primeras sensaciones. Si te cuelas, el músculo se activa, ya no estás practicando yin. Entonces estás jugando todo el rato, estás, como dice mi profe Bernie Clark, estás bailando con los límites todo el tiempo. Entonces es un trabajo interno totalmente yin yoga, por eso me gusta muchísimo, ¿eh? Y por eso lo guío aquí y nos da ese tiempo, como os decía, para implementar ciertas respiraciones, para observar y para esas contemplaciones que pongo al final del libro, que son esas frases que siempre van apareciendo nuevas, ¿no? Pero bueno, pues he puesto unas cuantas porque no las podía poner todas, porque dentro de media hora surge otra y hago otra clase con otra, ¿no? Pero las que así me han parecido como muy chulas como para trabajar con ellas durante una práctica de yin, como volver a ellas, reflexionar en ellas, porque la dificultad de la práctica de yin, y es verdad que os he dicho, ¿no? Nos quedamos en las primeras sensaciones, pero es que las primeras sensaciones y estar quietos empiezan a aparecer muchas cosas ahí, ¿eh? Mucha dificultad interna, es lo que digo, en yin yoga no suda el cuerpo, suda el cerebro. O sea, tú ves a alguien ahí tumbado en una postura que dices, si este no está haciendo nada. Bueno, dentro hay una batalla campal, probablemente, ¿eh? Entonces, estas reflexiones para mí guían muy bien y es lo que enriquecen la práctica, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que además ha caracterizado en mis clases y de lo que más les gusta a los alumnos. Entonces, bueno, están esas secuencias y están ahí contemplaciones también para que los profesores de yoga pues se nutran, ¿no? No solamente con el conocimiento del sistema nervioso autónomo, que a nivel personal es básico, a nivel profesor de yoga es fundamental, sino también como inspiración, ¿no? Inspiración para sus clases y demás. Entonces, esto es así como un resumen largo al final, pretendía que fuera menos, ¿no? Lo que vais a encontrar en el libro, entonces os animo porque también hay secuencias y distintas prácticas para que podáis hacer, em, pues a leerlo, claro que sí. Yoga para la calma. Y una última apunte ya voy a dar, seguro que luego diré, ay, se me ha olvidado decir esto, ¿vale? Estoy haciendo aquí como un repaso, ¿no? Hay distintas respiraciones, qué efectos de la respiración, sobre las emociones, ¿no? Analizo cada una de las partes de las posturas de Yin Yoga, que es esa práctica lenta, ¿no? Que es como y lo pongo así al final del libro, es como un corte de mangas a lo que nos están imponiendo en la sociedad, de perseguir, hacer, no perdernos nada, tener éxito. Si me quedo sin hacer nada, me entra ansiedad, como voy a estar sin hacer nada. El otro día hablábamos en una formación y decían, no, pues aquí estás 20 minutos sin hacer nada. Y me decían, ¿nada? Pero no hacer nada, pero me da ansiedad no hacer nada. Y es como, pues eso no puede ser. Tenemos que aprender a no hacer nada, es muy difícil, pero tenemos que aprender a no hacer nada, a aburrirnos. El aburrimiento es una emoción súper importante. Está muy relacionada con la dopamina, con los ciertos centros del cerebro. Nos tenemos que aburrir, de ahí surge la creatividad. ¿No os acordáis esas vacaciones cuando estábamos un mes en la casa de la playa, en la casa del campo con los abuelos y decías, madre mía, qué aburrimiento, ¿qué voy a hacer aquí todo el mes? Y volvías lleno de energía, con proyectos nuevos. Es ese aburrimiento que muchas veces también en gym me decía una alumna joder, que hace mucho tiempo que no veo, porque seguimos de vez en cuando en contacto, que es periodista y me comentaba, dice, vengo a las clases de gym cuando estoy muy aturullada con un tema de alguno de mis artículos. Y es que es como magia. Me siento en la esterilla, intento hacer caso a lo que dices, porque en Yin, que es lo que me encanta, trabajamos y también hablo, ¿no? Del aspecto mental que se trabaja en Yin Yoga y cómo la práctica de meditación afecta a la mente, también hablo en el libro. Y me dice, claro, tú nos vas guiando en esas prácticas de mindfulness, de prestar atención a la respiración, a las sensaciones, y lo intento, pero de repente, ¡pling! Una idea fantástica viene a mi mente. Vale, tal. ¡Pling! Otra, la solución que llevaba dando vueltas, intentando encontrarla durante todo el día. Otra. Y es como dice, y me decía, me dan ganas de traer una libreta y apuntarlas porque de verdad es que me aparecen cosas brillantes cuando vengo aquí a la clase y no hago nada. ¿Vale? No hago nada, suelto. Esa es la práctica de Yin Yoga, es soltar. Soltar las expectativas. Hay otro capítulo sobre esto, ¿no? Que es Yin Yoga para mí, que simboliza. Es soltar las expectativas, soltar la idea de que la postura tiene que ser perfecta, soltar las distracciones, es soltar constantemente. Entonces, sueltas y la mente hace y empieza a ofrecerte cosas.
Y, y por eso Yin Yoga, bueno, es una práctica que a mí me apasiona, ¿no? Y es ese corte de mangas, os digo, ¿no? Como sí, se me presiona todo el rato a ser productiva y estar haciendo constantemente, incluso en las prácticas de yoga, y esta secuencia, y esta pierna por aquí, y esta, y otro vinyasa, y otro no sé qué. Hacer, 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 hacer. Seguimos en lo mismo. Yin Yoga es como, stop, no, no voy a hacer nada. Y de todas formas estás trabajando tu cuerpo, las articulaciones, que no se trabajan en esos estilos de yoga tanto, ¿no? O de esa manera. Y te detienes y no. Y no voy a pensar en mis preocupaciones, y no voy a pensar en tal, ni en ser productiva, ni en consumir, ¿no? Que las cosas cada vez más cortas para que puedas consumir antes algo nuevo. No, ni en consumir, no voy a hacer nada y me lo voy a dedicar a mí misma, a observarme. Entonces es como ese, vale, corte de mangas un poco a lo que nos impone el sistema, pero también es como ese, y este es el momento ahora para mí. ¿Y qué es lo que necesito? Es que ya no necesitamos ni más movimiento, o sí, ¿no? Hay gente que sí, pero más pensamientos, más creatividad, más entretenimientos, más a lo nuevo, lo novedoso, más brillante, más estimulante, con más música, con más... No es que ya lo que necesitamos es menos, 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 menos. Lo que necesitamos es silencio, quietud. ¿Mm? Y no digo que sea fácil. Y de nuevo, la clave, ¿por qué no es fácil? Está en nuestro sistema nervioso, está desregulado. Pero, y ya con esto cierro, tenemos la capacidad, las herramientas para salir de ese estado y poco a poco ir volviendo a ese vagal ventral, ese estado de calma. Ese estado de calma, silencio, contento, ese como tres lados de un triángulo que conforman Soma, y Soma es la antesala de Samadhi. Es esa mente en calma, tranquila, relajada, que yo creo que es lo que todos buscamos, o por lo menos es lo que a mí me llevó a explorar la práctica de yoga. Y aquí lo voy a dejar, no voy a decir más, simplemente me despido comentando que la formación de Yin Yoga es el 12 de mayo, comienza el 12 de mayo, hay una parte que puedes venir presencial o hacerlo totalmente online, que va a haber un club del libro, del libro, del libro Yoga para la Calma, que está disponible en todas, pues en librerías, plataformas digitales, en todos sitios. Es fácil de encontrar y entonces va a haber un club del libro. Estoy viendo todavía cómo lo voy a distribuir, ¿no? Pero nos reuniremos vía online pues para comentar distintos pasajes, resolver dudas, para conocernos. Habrá una presentación del libro también en breve. Estamos ahora pues cerrando todo eso de fechas y de organización referente al vídeo. Y puedo adelantar que probablemente la formación de Yin Yoga esté presencial en Barcelona en otoño. Ya estoy hablando con una exalumna muy querida que está ahora allí con su estudio de yoga, así que con suerte cerramos y nos veremos también en Barcelona en presencial, que me hace muchísima ilusión, y hay muchos alumnos de Barcelona en Yoga Basement, así que por fin vamos a poder ponernos, no voy a decir cara, porque cara ya nos hemos puesto, pero respirar el mismo aire. Que siempre es súper enriquecedor, y ahora que vengo precisamente de un retiro este fin de semana que organicé, que ha sido fantástico, la gente que ha ido es la que lo ha hecho fantástico, es como, joder, como echo de menos lo presencial también, ¿no? Lo online es muy enriquecedor, me encanta, y joder, nos ha abierto la posibilidad de expandir fronteras, ¿no? Pero presencial sin duda tiene su encanto. ¿Y sabéis cuál es la respuesta de que tenga su encanto? Pues el sistema nervioso. Claro que sí, el sistema nervioso. Así que y esa corregulación que os comentaba. Así que nada, todas esas cosillas, no sé si me dejo algo en el tintero. Las clases, hay clases, por cierto, en el libro tiene un código QR que va a clases, alguna de las clases de las secuencias del libro guiadas por mí. Hay una para la ansiedad, hay otra para la ira, para descansar bien. Entonces esas clases irán apareciendo poco a poco. Estamos en el proceso de grabado y edición, van a ir apareciendo, y con el código QR vais a tener acceso a las clases para que practiquemos juntas. Y, y nada más. Creo, me quedaba algo ahí por comentar, pero... Ah, sí, sí, una última cosa. Que no se eche para atrás el tema de Yin Yoga, ¿eh? Y yo no puedo estar quieto, yo no puedo estar en silencio. No pasa nada, pon un poquito de música, no pasa nada si no puedes estar todo el tiempo en las posturas. La respuesta de nuevo viene de tu sistema nervioso, es algo que se puede cultivar. Estate un tiempo quieto,
a lo mejor en una esterilla, en una postura de yin, en un banco en el parque donde tú te sientas, súper importante, protegido y seguro, porque si no puedes practicar yin yoga, ese tiempo en las posturas te saca de tu zona de confort y te altera, es porque no te sientes seguro, por lo que sea. Podemos luego tirar del hilo y entender por qué, o lo mismo lo sabes. Pero no fuerces, no hay ningún beneficio en forzar nuestro sistema nervioso autónomo, tiene que ser algo suave, orgánico, de la mano con él. Entonces, hazlo en un parque donde te sientas seguro, pero mantente quieto y en silencio. 5 segundos igual es suficiente. Y dentro de un mes a lo mejor son 7. Y vas caminando, ¿no? Quitando hierbitas en ese camino. Nada más, me despido ya, que ya os digo, me alargo al final, me emociono con el tema, me apasiona, la verdad, pero espero que os haya resultado interesante y haya despertado esa chispa de interés por conoceros un poco más, ¿no? Vuestro mundo emocional, porque es la clave y es lo que hace que estemos contentos, felices y estables en el mundo. Os mando un abrazo muy fuerte, gracias por haberme escuchado y nos vemos pronto.